2020 arremetió contra el plan o este proyecto de ley de sala cuna universal anunciado por el gobierno. Si bien el aumento de parvularios beneficiaría a 40.000 niños, esto significaría 14 menores por cada profesional, cuando el promedio de la OCDE es solo de 4 por cada profesional. Según la Fundación, se requieren por lo menos 3.000 nuevos educadores. ¿Cuáles son las consecuencias para los niños y los adultos si es que el proyecto se aprueba como está planteado hoy? Lo vamos a analizar con Alejandra Arratia. Ella es directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, quiero partir porque a lo mejor hubo personas que nos están viendo que leyeron los diarios en su momento donde se hacía otro cálculo. Se decía que no se iban a requerir 3.000 educadores de párvulos, se hablaba de 11.000. Sí. Para entender por qué ahora hablamos de 3.000, me gustaría saber cómo ustedes desde Educación 2020 hacen los cálculos de lo que se va a requerir si es que el proyecto se aprueba como está. Exacto. A ver, mira, nosotros lo que hacemos son proyecciones. La primera proyección que hicimos en base a lo que se dijo que eran 11.000, ¿te acuerdas? Lo que nosotros dijimos, en base a lo que se hizo esa proyección fue en base a la primera, a los anuncios que habían del proyecto de ley, pero no se conocía el proyecto todavía, no había sido ni enviado al Congreso ni por lo tanto había sido público. Entonces lo que nosotros dijimos fue, ok, veamos el universo total de niños entre 0 y 2 años y si en el fondo la política fuera tan exitosa que todas las familias, papás, mamás, de esos niños quisieran integrarse al mundo laboral y que esos niños fueran a la sala cuna, ¿cuánto sería lo que se necesita? ¿Cuántos son esos niños? Porque en un comienzo se habló de 250.000 mujeres que se podrían incorporar al mercado laboral. Sí, ¿Ustedes dijeron entonces son 250.000 niños? No, son 250.000 niños entre el tramo de 0 a 1, 250.000 del tramo de 1 a 2, ¿entiendes? Entonces hicimos el cálculo completo. Ahora, cuando uno conoce el proyecto, en realidad el proyecto especifica un marco de 48.000 niños, más o menos, 48.000 niños, y además es una entrada progresiva. Entonces, en el fondo, cuando uno hace el cálculo con esos niños, ahora, ojo ahí, porque hay un punto. Nosotros, el estándar en Chile, el coeficiente, es lo que se llama el coeficiente técnico, que es cuántos educadores, educadoras están a cargo de cuántos niños, ¿ya? En Chile, lo que tenemos vigente con la ley ahora, con un decreto que es el que regula esta proporción, digamos, es una educadora de párvulo o un educador de párvulo por 42 niños. Absolutamente Uno sostenible. Por 42, exacto. Hay que considerar también perdona, Alejandra, esto es lo que pasa hoy en la sala exactamente, cuna. esa es la regulación actual que tenemos. Un educador generalmente acompaado de técnicos parvularios, que no lo estamos tomando. Exactamente. No son 7 técnicas parvularias por cada, o sea, en el fondo son 7 niños por cada técnica. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, si uno pone todo en la balanza, la proporción sería 6 adultos, pero por niño. Espérame, en una sala de 40 niños o en una sala cuna tendría que haber. En una sala de 42. En el estándar actual. En el estándar actual tendría que haber. De 42. Una educadora de párvulos. Exactamente. Que es universitaria, etcétera, a ese nivel, digamos. Exactamente. Más los técnicos de párvulos que serían en ese caso 6. Porque 6 por 7, 42. Estamos haciendo ese cálculo. Perfecto. Ahora, en Chile, en el fondo, ese educador de párvulo, esa técnica en educación de párvulo, no necesariamente es técnica en términos de nivel terciario, sino que puede ser también salida de la educación media, en el fondo técnico de la educación técnico profesional, en cuarto medio, un auxiliar de párvulos, ¿me entiendes? Por lo tanto, hay una diferencia formativa entre una persona que es educadora de párvulo, que pasó por una universidad y se preparó para enfrentar la educación en esta edad inicial, que un técnico que podría haber pasado por un centro de formación técnica, por ejemplo, pero también podría no haber pasado. Exactamente. Venir desde el colegio técnico directo a estar en la sala. Exactamente. Ahora, lo que nosotros hicimos el cálculo fue decir, ok, si como país aumentáramos a 14... ¿Por qué 14? Porque ese es el promedio de la OECD desde 0 a 6 años. 14, el promedio de la OECD para el rango completo de educación parvularia es de 14. 14 niños por educadora o educador de párvulo. Exactamente. Entonces nosotros dijimos, ok, yo entiendo que acercarnos al estándar, en el fondo, a 4 por niño es un cambio demasiado brutal. ¿Ese estándar de quién es? ¿Es como el ideal? El ideal, Debiésemos tener un educador por cada 4 niños. Eso en los países más avanzados tienen un educador por 4 niños. Imagínate tú, si son niños, imagínate con un niño, no sé, de 8 o 9 meses,
que un adulto esté a cargo de 4, igual tampoco es tan relajado. O sea, ¿me entiendes? No o es, sea, lidiar con una guagua es tema. Lidiar con 4, con 14, y cuando me dices 42 para una persona, entonces, hay otros que están asistiendo, pero también, y esto es bien importante decirlo, Alejandra, porque tiene que ver a lo mejor con cómo conceptualizamos y por qué nos llama la atención, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué tanto? Hay un educador de párvulo, hay 6 técnicos y van a atender a la guaguita cuando está llorando. El tema es cómo hoy día entendemos la educación inicial y cómo vemos la sala cuna. Ya en el mundo es como bien consensuado que no estamos hablando de guarderías. Exactamente. Que no estamos hablando simplemente de un lugar donde tú dejas a la guagua y la cuidan y la alimentan hasta que llega la mamá a buscarla. Se busca que las salacunas aprovechen el potencial de aprendizaje, de desarrollo, que al final es el mayor de la vida que tienen las guaguitas de esa edad. Es una etapa privilegiada en términos del desarrollo de los niños. Entonces, lo que nosotros quisiéramos... Mira, igual es importante decir que nosotros valoramos que el proyecto de alguna manera termine con la discriminación que existe en Chile actualmente a todas las mujeres que trabajan en una empresa que tiene menos de 20 mujeres, ¿me entiendes? Porque eso es verdad, en Chile tenemos una discriminación y nosotros valoramos, como Educación 2020, valoramos que el proyecto busque terminar con esa discriminación. Valoramos que también se busque promover el derecho de las mujeres a insertarse al mundo laboral, pero creemos que aquí no hay que perderse, el bien superior es el bien de los niños. Porque los niños son, si nosotros realmente lo que queremos es poner a los niños primero en la fila, tenemos que velar la calidad de la experiencia formativa que van a tener los niños en esa etapa. Es una etapa privilegiada, lo que tú decías. En el fondo, nosotros no queremos que el niño llegue, no sé, duerma, se alimente, se le cambien los pañales. Es una etapa privilegiada para desarrollo emocional, de lenguaje, para el vínculo. Uno sabe lo importante que es el vínculo emocional, socioemocional, que el niño establece con quien lo cuida, con el adulto significativo que lo cuida, y por lo tanto hay un punto importantísimo. Bueno, aquí estamos tocando una de las dimensiones que muchas veces se ha dicho es de las más como olvidadas de la reforma, que es la calidad. Esto es lo que pasa dentro de la sala, del aula, dentro de una sala cuna, donde también se está aprendiendo y donde están pasando una serie de procesos para el desarrollo de los niños. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. A ver, yo no sé cuál es el estándar de estos 3 que hemos hablado. Descartemos el de 4 educadores por niño porque eso es para un país como nosotros Finlandia, proponemos movernos aunque sea 14. Ya, 14 educadores por niño. ¿Ustedes este déficit de 3.000 educadores de párvulo que están considerando es en ese estándar o en el estándar actual? En el 14. No, incorporando si mejoramos a 14. ¿Y el proyecto de Sebastián Piñera está considerando ese estándar o se pretende seguir adelante con el estándar actual de 42 niños por educador? Ese es el problema, que nosotros creemos el proyecto no se refiere, no considera la variable coeficiente o proporción de adultos por niño, y a nosotros nos parece que eso es delicadísimo. Pero perdón, debería ser considerado. ¿No habría déficit en el estándar actual o también habría déficit? No, en el estándar actual también hay déficit. Porque se aumenta una cobertura. Obvio. Yo entiendo que hay algo así como 1.500 educadores de párvulos que egresan cada año. Claro, pero ¿eso nos alcanza año a año para aumentar la cobertura? Si tú proyectas los 40.000, entre 40.000 y 42.000 que se van a incorporar, necesitarías alrededor de 1.000 educadores de párvulo adicionales. Ojo, tienen que ser de universidades acreditadas, que es un punto muy importante. Ahora, otro tema que es bien crítico, que te quiero levantar también, que nosotros hemos visto, es que en los establecimientos, las salas cunas, tienen que tener un reconocimiento oficial y tienen que tener una autorización para funcionar. Y el problema es que los requisitos para funcionar, porque lo que nosotros queremos es como país es asegurar calidad, es que en esa sala cuna haya alimentación adecuada, haya cierta infraestructura adecuada, haya un proyecto educativo, existan las educadoras que se hagan cargo de los niños. Y el gobierno acaba de incorporar una indicación a una miscelánea que se está tramitando para postergar la entrada en vigencia, la exigencia de la necesidad de cumplir con esos estándares hasta el 2022. Eran estándares que el país, las salas cunas tenían que cumplir al 2019 y ahora se están postergando hasta el 2022. ¿Y por qué se están postergando? Nosotros hemos sabido que había problemas con cumplir los estándares de infraestructura, pero son un grupo grande de estándares. Y se podría haber postergado solamente el de infraestructura. Pero perdón, esto es para prorrogar y darle espacio a esas salacunas que a lo mejor hoy día no cuentan con la infraestructura para que puedan, porque la infraestructura igual es un tema delicado. Es súper delicado y nosotros creemos que tiene que hacerse una inversión en el fondo. Porque a lo mejor si tú lo ejecutas ahora, como está planificado, estoy pensando que puede estar explicando que se prorrogue o que se, digamos, se postergue, se atrase. Porque a lo mejor si tú lo haces efectivo tendríamos riesgo de cierre de salacuna. Claro, pero la propuesta nuestra es que en el fondo se postergara solamente el de infraestructura. Tú no postergues todo lo otro. Porque si no, lo que tú estás haciendo, como si tú juntas las dos políticas, lo que tú estás haciendo es, vía el proyecto de salas cuna, es dar un incentivo a la oferta privada de salas cuna
pero por otro lado estás quitándole el requisito de cumplir con estándares. Entonces estás incentivando por un lado, pero estás quitando la exigencia. Entonces, ¿cómo vas a resguardar calidad? Que es lo que nos preocupa a nosotros. Ya. ¿Me entiendes? Entonces tenemos el tema de los coeficientes, que no permite asegurar una atención, un vínculo integral para los niños. Tenemos el tema de los estándares y tenemos otro tema que también a nosotros nos parece súper preocupante, que es que de alguna manera lo que ha salido públicamente es que en el fondo este es como un voucher, por decirlo así. Es un vale que te entregan con 245.000 pesos, pero la familia puede hacer un copago y pagar un adicional. Bueno, pero eso así es así, digamos, actualmente. Pero es que en el fondo eso es algo que se eliminó desde en la educación escolar, que el país ya discutió. Y ahora se está incorporando entrega de platas públicas para poder, en el fondo, cubrir este requisito, pero se permite en el fondo este copago que a nuestro juicio puede producir de alguna manera comenzar la segregación desde muy pequeñitos, ¿me entiendes o no? Ya, y no tiene que ver con que si no hay forma de darle cobertura a todas las personas que lo necesitan, si es que no le echas mano a algo privado. Pero tú podrías tomar la decisión de mejorar la subvención en el sistema público. ¿Me entiendes o no? Ya. Avanzar como país. Entonces, lo que nosotros planteamos, mira, nuestro principal punto aquí es que este es un proyecto de ley que tiene que ser discutido por las comisiones de educación. Y que se tiene que llegar a esa dimensión de calidad. Obvio, porque en el fondo no queremos guarderías. No queremos guarderías solamente. Ahora, me quiero quedar en el tema del déficit de educadores de párvulo, porque pensemos y seamos positivos en que porque se ha dicho mucho, los niños primero en la fila. Creo yo que hay mediano consenso en que aquí también ha faltado hincarle el diente al tema de la calidad más que de la cantidad o de los fierros, digamos, como se dijo tantas veces en la reforma, y esta es una oportunidad. Pensemos que se dice ya, avancemos en un mejor estándar y tengamos cobertura y tengamos un educador cada 14 niños. Mejoremos el coeficiente. ¿Cómo se logra revertir el déficit? ¿Qué está pasando hoy día que tenemos como bajo interés, según todos los expertos, por ser educador de párvulo? Sí. ¿Es un problema vocacional? ¿Es un problema de sueldos? ¿Es un problema de que, no sé, no están los incentivos suficientes en la carrera? Es un problema, como dicen los técnicos, retorcido, o multisistémico, o enredado. Que tiene muchos factores. Tiene muchos factores. Todos los que tú dijiste son efectivamente así. Nosotros sabemos en todo caso y valoramos que desde la subsecretaría hay una mesa de trabajo con actores para potenciar, en el fondo, el fortalecimiento de la formación inicial en educación parvularia. Nos parece que es muy importante. Creemos que también hay que abordar un tema de sesgo social, en que en general tendemos a decir las educadoras. Y pueden ser educadores también. Sí. Hay poco, ustedes tenían en la nota el otro día un educador que había, y en el fondo, si nosotros vamos avanzando en valorar la profesión de educación de párvulos, vamos a ir avanzando en que existan educadores y educadoras de los dos, porque nos parece que es muy importante que el país avance en el fondo, en ir reduciendo el sesgo que tenemos sexista en ese ámbito. Es importante también que las educadoras y los educadores entren a la carrera docente, a la Ley de Desarrollo Profesional Ahí quería Docente. llegar, porque tú hablas de sesgo en este caso por género, respecto de la relación entre hombres y mujeres que son educadores de párvulo, pero también tengo la impresión de que hay un sesgo entre el profesor de la educación básica en adelante, hasta la educación media, y la educadora de párvulo, que suele ser vista nuevamente en este concepto como tradicional de la guardería, como alguien que no está educando, sino que más bien está guardando a un niño durante un rato en el día. Tanto así que se quedaron fuera de la carrera docente o retrasados, porque entiendo que entran en la carrera docente con mejoras a partir del 2000. A partir del 2020. Yo había leído 2025 incluso. No, a partir del 2020. Ahora, incluso esta postergación de los estándares para el reconocimiento oficial, para la acreditación, para la autorización de funcionamiento, puede tener un impacto en eso. ¿Por qué? Porque los y las educadoras que entren a la carrera docente tienen que estar trabajando en un jardín, una sala cuna, con reconocimiento oficial y con autorización. Está como certificado. Entonces se postergaría todo, ¿me entiendes? Como que se desencadena el proceso junto. Entonces nosotros creemos que es muy importante. Y eso puede significar mayor retraso todavía para que los educadores de párvulos logren los beneficios y entrar a esta carrera docente. Exactamente. Cosa que nos parece complicada, porque en el fondo es importante que ellos entren, por lo que tú dices, por un tema de reconocimiento, de valoración social, también por las condiciones salariales, porque implica mejoras en las condiciones. Eso significaría, al igual que la carrera docente para los profesores de básica, de media, tener incentivos remuneracionales. Exactamente. Y eso todos sabemos que, hay un tema que tiene que ver con lo netamente económico, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con el reconocimiento de la valoración a la profesión de la educación de párvulos que radica detrás, ¿me entiendes? Y eso es lo que nosotros quisiéramos como valorar, resguardar, cuidar la valoración social. Claro, porque además ante la misma vocación, yo me pongo, no sé, los zapatos de alguien que está en cuarto medio y dice, lo mío es la educación, me gustaría como con niños más chicos, pero estoy ahí entre ser de básica
básica o ser educadora de párvulo. Obviamente hoy día hay más incentivos para ser profesora de básica. Exactamente. Ahora, hay quienes han dicho, más allá de que me imagino se tiene que trabajar en incentivos para educadores de párvulos de universidades reconocidas, acreditadas, que claro aporten una buena formación para esos educadores. Yo no sé si se puede llegar a cubrir el déficit. Hay quienes dicen que aquí también a lo mejor esos técnicos en párvulo podrían suplir, complementar mejor a la educadora o al educador de párvulos. ¿Puede ser? ¿Tú puedes desde la formación técnica alcanzar los conocimientos y el nivel formativo que se requiere para hacer frente a una sala cuna o un jardín infantil? Sí, pero ojo, ahí es importante distinguir porque los decretos que regulan esta proporcionalidad distinguen la cantidad de profesionales y la cantidad de técnicos. No, estoy porque de en acuerdo. el fondo, entonces no es posible reemplazarlo. Yo entiendo que hoy día no es lo mismo y entiendo que los niveles formativos son distintos. Lo que yo pregunto es si no hay ahí, pensando en el déficit, digamos, alguna herramienta para que los técnicos estén mejor formados y puedan asimilarse a un educador de párvulo, pensando en que sigamos con ese déficit. Sí. O sea, si llegáramos al mejor estándar, necesitamos miles y miles de educadores y resulta que están saliendo 1.500 al año, no alcanzan. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que hacer lo que nosotros proponemos es que se hagan convenios entre el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Parvular en particular, y las universidades formadoras de educadoras de párvulo acreditadas para potenciar esto. Puede haber una figura así como la beca profesor, una beca para educadores y educadoras de párvulo, tiene que haber un incentivo más país. Bueno, y también aquí hay una reflexión país que tiene que ver con, de alguna manera, intencionar aquellas áreas que son estratégicas del desarrollo del país. Nosotros sabemos que esta, por ejemplo, es un área estratégica porque tenemos un déficit como país. Hay otras áreas en que tú tienes carreras en que se forman muchos más de los que necesitas. Entonces, también de alguna manera intencionar un poco eso y hacer como visible las necesidades país cuando uno incentiva la formación técnica y universitaria. Ahora, tú me decías que quieren ser optimistas en Educación 2020 y que en el fondo ustedes están poniendo estos puntos porque yo me imagino esta es una oportunidad de discutir en el fondo cómo va a salir este proyecto de ley. Yo no sé si han tenido algún acercamiento ya con el gobierno, si han hecho ver estos puntos, si han conversado con las comisiones de educación de las cámaras que van a tener que ver este proyecto necesariamente. ¿Por qué lo pregunto? Porque el presidente Sebastián Piñera le pidió al Parlamento que ojalá esto se apruebe antes del 18 de septiembre, o sea, pasado mañana. Lo que pasa es que tú dijiste ahí un punto súper importante. Alcanzamos a discutir esto. No, tú dijiste algo súper importante, Carla, que es que las comisiones de educación de la Cámara y el Senado van a tener que ver este proyecto necesariamente. Eso no es algo seguro todavía. Lo que nosotros estamos empujando ahora es que lo vean, por ¿Podrían favor. no verlo? Es que está en trabajo. Eso es lo curioso. Esta propuesta entró por trabajo. Y hasta ahora no está claro si va a pasar o no a educación. A nosotros nos parece que es fundamental. A nosotros nos parece que es fundamental que el Ministerio de Educación tenga un rol muy fuerte aquí. La subsecretaria de Educación Parvularia es quien tiene que tener una voz muy activa en esta conversación. Porque si bien todos valoramos que la mujer tenga una incorporación al mundo del trabajo, no se nos puede perder de vista que aquí el bien superior es el de los niños. Entonces, el rol de la subsecretaria de Educación Parvularia, incluso el rol de la subsecretaria de Infancia, tiene que ser muy importante aquí porque estamos cuidando el bien superior de los niños. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay una letra chica que yo no había detectado, que nosotros ahora que el proyecto ya está disponible, que es que si los niños se enferman y en un plazo de 60 días faltan más del 50%, pierden el derecho. Y todas las mamás sabemos que los niños entre los 0 y los 2 años se enferman mucho. Porque o sea, en el invierno todo el invierno. Exacto. Y entonces, ¿qué vas a perder el derecho? ¿Y qué pasa con el niño? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si la mamá pierde el trabajo o el papá que tiene la tuición para perder el trabajo? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Tienes que retirar al niño de la sala cuna? ¿Y dónde está el bien superior del niño? ¿Qué pasa cuando se acaban los 2 años y el niño tiene que pasar al jardín infantil en el grupo de 2 a 3? No tenemos cobertura necesariamente para poder absorber a todos estos niños que vienen aquí. Entonces, ¿cómo resguardamos la continuidad? Vas a comenzar un desarrollo, el niño va a estar involucrado, socializando y va a tener que salirse porque no va a tener cómo seguir. Entonces, nosotros creemos aquí, valoramos, pero lo que invitamos es al país, en el fondo, en este caso, a la discusión en el Congreso, a que se aborde desde la perspectiva educacional, porque tenemos que cuidar a nuestras nuevas generaciones, nuestro interés son los niños. Y creemos que es muy importante que no retrocedamos en un enfoque más de guardería en vez de sala cuna y el derecho, el bien superior de los niños. Bien, pues ojalá que prospere esta mirada, Ojalá. que es la mirada que tiene el mundo desarrollado en torno a la educación. Lo han dicho incluso expertos de economía en el mundo, que lo más rentable que pueden hacer los países es invertir en primera infancia. Totalmente. Por cada dólar que tú aportas te retornan 7 u 8. Es de las políticas públicas que más rentabilidad social tienen. Tal cual. Así que me imagino que con eso en perspectiva habrá que esperar que las
comisiones sí lo vean y que el gobierno busque este enfoque de calidad. Exactamente, ese es el primer desafío. Aquí sí hay esta dimensión de calidad que se venía reclamando tanto en la Sí. reforma del gobierno anterior. Ya, Alejandra, nos vamos a quedar muy pendientes entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que te Gracias vaya a muy ustedes. bien. Un Gracias. buen día. Vamos a ir a una pausa y cortita y ya estamos de vuelta.